está. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de Inteligencia Artificial, el despertar de una nueva conciencia artificial de Cruz del Sur Consultora. Mi nombre es Florencia Harmington y soy licenciada en Relaciones Internacionales y parte de la consultora, y hoy voy a ser su moderadora. Hoy expondrá Luis Jiménez Agüero, psicólogo por la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente maestrando en Relaciones Internacionales por el Centro de Estudios Avanzados, también de la Universidad de Córdoba, y integrante de Cruz del Sur y Transpersonal San Juan, que hoy nos acompaña desde San Juan. También nos acompaña Ros Laje, y tercer integrante de la consultora, licenciado en Asuntos Latinoamericanos por la Universidad de Leiden, Holanda, y maestrando en los mismos asuntos en la misma universidad, que también hoy nos acompaña desde Ámsterdam. Luego de la exposición habrá una ronda de preguntas a las cuales pueden ir haciendo a lo largo de la exposición y que se irán recolectando en el chat. Les pido que por favor silencien sus micrófonos durante toda la exposición y damos comienzo. En un principio queríamos comentarle brevemente acerca de Cruz del Sur, que es una consultora, un proyecto que comenzó a gestarse un poco antes de la pandemia, que para nuestra sorpresa terminó por consolidarse en este espacio excepcional. Cruz del Sur nos especializamos en la gestión de proyectos públicos y en la formación sobre determinadas agendas como el desarrollo sostenible, la cuarta revolución, la Agenda 2030, estudios culturales, entre otros. Si bien la crisis del COVID ha dejado expuesto problemas estructurales, no solo de la región latinoamericana, sino también del mundo, es momento de impulsar aquellas causas que creemos deben estar presentes en este nuevo escenario post-pandemia. Dentro de los ejes que podemos encontrar presentes en nuestro nuevo escenario es la vieja pero siempre vigente discusión acerca del rol del Estado, la privatización de los derechos esenciales en el mundo, la reevaluación de las metas sustentables y de sostenibilidad, y una nueva discusión acerca de la División Internacional del Trabajo, entre otros. Así que bienvenidos, les pido que silencien sus micrófonos nuevamente y les cedo la palabra a Luis para que comience su exposición. Perfecto, bueno, muchas gracias Flor, gracias Rob, gracias a todos y todas los que están presentes. Vamos a arrancar con esta presentación. La idea también va a dejar espacio para algunas preguntas retóricas. No es algo exhaustivo por una razón de tiempo, va a ser una presentación relativamente corta, pero que sirve como disparador para otras temáticas que también vamos a seguir trabajando durante el año y más adelante en un seminario ya bien específico. Esta presentación va a tener algunos videos entre medio, vamos a tratar de que se puedan ver. Si hay algún problema con la transmisión, como a veces sucede, nos hacen saber. Ya a veces si hay algún problema en una computadora, puede ser de esa computadora. Si ya hay en dos, es que se está transmitiendo mal. Así que está bueno que lo puedan escribir en el chat. Y bueno, vamos a ver la presentación, que incluye son 3 videos cortitos y bueno, arrancamos. Cualquier cosa me avisan. Primero y principal, les quería comentar que este trabajo, si bien, como habíamos hablado con los chicos recién, la idea es trabajar en profundidad, trabajar con papers científicos, trabajar con información válida, digamos, que es la clave, porque sobre todo entendiendo de que en esta época la información es vital. Nosotros, como les quiero mostrar acá, en cuanto a información, hay un montón de archivos, de papers científicos. Muchos de esos están a disposición en Redalyc o en diferentes revistas especializadas que recolectan papers. Tenemos desde lo que es la aplicación de la inteligencia artificial al campo de la salud, al campo de la lingüística, al campo de la agricultura, a diferentes campos, como pueden ver acá en esta bibliografía, que va a quedar a disposición de quien lo requiera, y siempre abrimos la posibilidad de que se siga investigando. Hay un montón de
de elementos para poder alcanzar el estado del arte, digamos, para poder comprender cómo es el contexto actual. Nosotros, de todas maneras, como esto es introductorio y también por la heterogeneidad de intereses, de grados de aproximación con el tema, etcétera, vamos a empezar bien desde lo simple, porque desde mi perspectiva, lo ideal es que trabajemos desde los conocimientos comunes que tenemos y a partir de ahí que podamos avanzar. A ver, ahí estoy tratando de compartir. Les voy a pedir que cuando inicie la presentación, si me pueden... Sí, ahí recién se va abriendo. Falta que pongas el modo presentar y estamos. Genial, gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos a este webinar. La verdad que como el tema que vamos a tratar hoy es tan amplio, complejo y requiere de como una visión interdisciplinaria, por eso también hemos logrado juntar estas dos formas complementarias de ver la realidad, y hemos logrado este trabajo entre lo que es Transpersonal San Juan, que está más dedicado al campo de la psicología, del estudio del humano en general, de la terapia, de la medicina, y Cruz del Sur a través de esta perspectiva de las relaciones internacionales o de poder ver el contexto o la macrohistoria. Este webinar, digamos, como les mencionaba recién, el objetivo no es que sea exhaustivo, sino más que nada introductorio. Vamos a trabajar algunos temas de una forma muy coloquial. Hay una pregunta abierta, de hecho, puede que el que esté buscando respuestas acá no las encuentre, pero sí al menos podamos expandir un poco la conciencia. Entonces, por eso estamos hablando de una pregunta básica, que es que si realmente estamos camino a un despertar de una inteligencia artificial. Bueno, esto que les he mostrado forma parte de una película de 1995 que se llama Ghost in the Shell, del director Mamoru Oshii, y que viene de un manga homónimo, que es de unos años anteriores. La estamos usando como disparador. Me gustaría, no sé si Flor puedes leer esto, por favor. Por supuesto, acá estoy. Desde la primera diapositiva, sí. Esto que dice que se está reproduciendo ahora, ¿lo ves? Bien, sí. El ADN no es más que un programa diseñado para autoconservarse. La vida se ha hecho más compleja en el inmerso mar de información y la vida, cuando se organiza con especies, se basa en los genes como sistema de memoria. Por lo tanto, el hombre es solo un individuo gracias a su memoria intangible. La memoria no puede definirse, pero define a la humanidad, el nacimiento de la informática y la consiguiente acumulación de incalculables datos ha dado lugar a un nuevo sistema de memoria y pensamiento paralelo al vuestro. La humanidad, a su vez, ha subestimado las consecuencias de la informatización. Perfecto, Flor, muchas gracias. Esto lo dice un programa autoconsciente dentro del argumento de esta película. Y como siempre, como decía Ana María Llamazares, el arte anticipa la ciencia. Varias de estas ideas están presentes en el inconsciente colectivo desde hace años, o décadas, o centurias, desde la primera visión de un hombre golem o un hombre no necesariamente humano, y con todas las formas que hemos tenido de la cultura, desde lo que ahora conceptualizamos como un robot a un Frankenstein. Esa idea ha estado en el inconsciente colectivo.
Y el desarrollo de la tecnología generalmente se piensa o se visualiza de una manera lineal, pero si hay algo que hemos descubierto, sobre todo en los últimos años, es que ese desarrollo no es lineal, sino es exponencial. O sea que no es una línea recta en subida, sino es más una curva. Entonces eso, bueno, nos lleva un poco a la pregunta que nos convoca ahora, es si realmente pueden pensar las máquinas. No sé, me gustaría saber si ustedes creen que sí, que no, si alguno me puede decir que pueden pensar las máquinas para ustedes. Bueno, claro, queda retórica. Yo particularmente creería que no, pero bueno, veremos. Veremos. Gracias, Flor. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que es, hablando de máquinas, el Gran Acelerador de Hadrones, que está en Ginebra, en Suiza, que, bueno, se requiere mucho poder de cómputo para poder procesar lo que esta máquina tanto realiza como las interpretaciones que se basan de lo que esta máquina genera, digamos, produce. Generalmente se trabajan con varias computadoras en red, así como, por ejemplo, en Barcelona está Mare Nostrum, que es una de las supercomputadoras que hacen procesamientos de otras cosas en red, para poder más o menos no necesariamente predecir, sino poder describir las cosas que pasan en grandes sistemas de ecuaciones no lineales como la naturaleza. Estas máquinas procesan información de ese estilo, es una de los más importantes estas, y ahora bueno, estamos empezando en un auge de una nueva forma de computación, que es la llamada computación cuántica, que ya no se basa solamente en unos y ceros, como era la computación basada en la electricidad o la electrónica, sino ya se basa en ondas de probabilidad cercanas al cero absoluto que procesan la información en un estado donde las cosas pueden ser y no ser. Y se trabajan con probabilidades y ya estamos hablando de algo que se llama el qubit o qubit, no de el byte, el bit o el byte, que es el sistema binario con el que procesamos la información actualmente en nuestras computadoras de escritorio, nuestras tablets, etc. Pero bueno, está bueno preguntarse primero y principal qué entendemos por cosas tan simples y cotidianas como pensar, como la inteligencia, como el aprendizaje, como la conciencia, como la vida. Son todos conceptos que uno cree a cotidiano, que los tiene bien definidos porque hay un armazón cultural que te los ha enseñado en la infancia, en mayor o menor medida, pero que bueno, uno los da simplemente por sentado, operan ahí. Lo vamos a manejar, como les decía, no entrando en la profundidad de los papers, porque no es el alcance de este seminario, sino vamos a trabajar con cosas que están al acceso de todos, del mar de información que tenemos enfrente, simplemente con tocar con acceder a Google, con que la inteligencia artificial de Google nos ayude a encontrar lo que estamos buscando. En este caso encontramos de que la primera definición que aparece al menos en español dice de pensar, formar una persona, ya habla de personas, ideas y representaciones de la realidad en su mente. Todavía no sabemos lo que es mente. Relacionado unas con otras. O sea, tiene que ver con la capacidad de relacionar ideas y representaciones de la realidad. La segunda acepción dice que es considerar un asunto con atención y detenimiento. Hace énfasis más en lo que es la observación, la atención y el tiempo que uno le deriva algo, digamos. Especialmente para estudiarlo, comprenderlo o bien formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Eso es pensar. Inteligencia, nosotros trabajamos mucho por lo menos en el campo psicológico se habla mucho, dependiendo de también el enfoque. El concepto de inteligencia ha sido un trabajo mucho de la escuela de Piaget, de Jean Piaget, que como epistemólogo él no podía preguntarse acerca no podía observar dentro del método científico algo tan abstracto como el conocer. Entonces él simplemente se enfocó en el sujeto cognoscente. Y a partir de ahí él desarrolla, digamos, sus estadios de
de cómo se desarrolla la inteligencia del ser humano en diferentes etapas que no son iguales para todos, pero que tienen ciertos patrones en común. Por otro lado, dentro de las escuelas del mundo industrializado, en particular, ya sea en el contexto americano, de lo que fue el siglo XX, el conductismo con sus tres olas, y del lado soviético, la reflexología de Pavlov o también Vygotsky trabajaron mucho sobre el tema de lo que es la inteligencia y sus derivados, que es lo que cuantificamos como lo que es el aprendizaje. La inteligencia, en este caso, se define como una facultad de la mente que nos permite aprender. Por eso inteligencia se estudia a partir del aprendizaje en general. Entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Más abajo vemos que dice actitudes similares como el entendimiento o el intelecto. Y más abajo dice inteligencia artificial, programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. Ya si estamos hablando de algo más amplio, como está bien, no podemos definir profundamente inteligencia, sino más ligado al aprendizaje. Como hemos dicho, el conductismo, sobre todo después de Skinner, tenemos previamente a Watson con la visión de un aprendizaje muy, muy simple, igual al de Pavlov, basado en el estímulo y respuesta. Después una visión más basada en la cuestión de la recompensa, pero bueno, siempre de una visión de mundo bastante mecanicista y materialista, que es la que tienen en común tanto los rusos como los estadounidenses en el siglo XX. Y esa visión, que es la misma visión de la ciencia en general, trata de definir cosas como lo que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Un concepto que generalmente está religado más a la filosofía que a la ciencia, como dice acá, y tiene que ver con el conocimiento de la propia existencia. No es el significado de tener conciencia más en el sentido religioso del asunto, pero tiene un ápice muy relacionado con la autoobservación y con el insight, que de hecho es toma de conciencia interna. El concepto de aprender se relaciona con adquirir conocimiento de algo por medio del estudio, del ejercicio o la experiencia. De ahí es importante tener presente esto, ejercicio o experiencia, es decir, práctica y experiencia. Y habla de otro concepto asociado que es retener una cosa en la memoria. Ahora, vamos a ver si realmente las máquinas pueden aprender. Acá se habla mucho de actualmente, porque es un tema hiper complejo, está en boga, y como hay otra preocupación que mantiene la conciencia ocupada, que es la situación del COVID y derivados, paralelamente se están desarrollando formas como el aprendizaje automático, que tiene que ver con cómo las computadoras pueden aprender. Es un derivado, como dice acá, de las ciencias de la computación, y trabajan con algoritmos, con determinadas heurísticas, y por ejemplo, esto lo vemos relacionado en los motores de búsqueda de Google, por ejemplo, a un nivel bastante simple, pero ahí ya tenemos uno. También se está usando en diagnósticos médicos, como dice acá, detección de fraude, que es cuando encontramos, por ejemplo, nos preguntan, ¿es usted un robot? Te pregunta a veces la máquina. El análisis del mercado de valores, la clasificación de las secuencias del ADN, el reconocimiento del habla y del lenguaje escrito, los juegos, la robótica, etc. Porque como vemos, es en realidad un campo muy amplio que está compuesto por varias áreas. O sea, tenés aprendizaje automático, también tenés deep learning o aprendizaje profundo, está la ciencia de datos, forma parte de la inteligencia artificial, también es la robótica, también hay un montón de otros subcampos, inclusive las neurociencias, si se quiere, que convergen, como por ejemplo la robótica que decíamos recién, que es una técnica que utiliza en el diseño y la construcción de robots, que es lo más tangible para nosotros, que no necesariamente representa inteligencia artificial, pero sí ahora están asociadas, tanto la robótica como la inteligencia artificial, en nuestro contexto humano. Acá dice que es una técnica que se utiliza en el diseño y construcción de robots y aparatos que realizan operaciones o trabajos, generalmente en instalaciones industriales,
y en la sustitución de la mano de obra humana. Sustitución de la mano de obra humana. Las comunicaciones, la informática, la robótica y todas las aplicaciones de la electrónica en general tienen su origen en la electricidad y el magnetismo. Que eso es algo que particularmente nuestra neurotransmisión comparte con la máquina. Nosotros procesamos la información en nuestro sistema nervioso a través de la electricidad y de su campo magnético asociado. Cuando pensamos en robots, vemos esto. Actualmente, con los desarrollos de Boston Dynamics y los robots industriales, vemos este tipo de cosas. Acá tenemos a Spot, por ejemplo, uno de los tantos que son actualmente las puntas de lanza comerciales para lo industrial o para aplicaciones militares. Y ahí ya entramos en un campo intermedio que es cómo la robótica y el campo de lo humano tienen una primera aproximación, que es lo que nosotros hemos visto en las películas como la cibernética, que desde Blade Runner en adelante está como muy, muy vivo en el inconsciente y el consciente colectivo, entendiendo la cibernética, como dice acá, como la ciencia que estudia los sistemas de la comunicación. Es muy importante el concepto de la comunicación y de regulación automática de los seres vivos, y los aplica a sistemas electrónicos y mecanismos que se parecen a ellos. Acá dice, el sector de las telecomunicaciones ha suscitado unas investigaciones profundas, tales como la teoría de la informatización y la cibernética, que sientan las bases para la teoría de la comunicación artificial. Por otro lado dice, ciencia que estudia el funcionamiento de los mecanismos y las conexiones nerviosas de los seres vivos. Cibernética. Hay que entender de que nada de esto sería posible si no tuviéramos esta revolución industrial que está actualmente ocurriendo, que corre en paralelo al coronavirus, digamos, y que está transformando nuestros modos de vida, tanto desde lo cotidiano hasta lo más social, y bueno, que hay formas de nombrarlo, los alemanes le llaman industria 4.0, pero hay un montón de otras maneras, que tiene que ver donde ya estamos en la era del Wi-Fi, donde estamos hablando de sistemas ciberfísicos, del Internet de las cosas, de la hiperconectividad y de la era donde estamos manejando grandes flujos de datos, o el Big Data. Esto deriva en algo que ya se está hablando en algunos lugares, que es el transhumanismo, que como dice ahí se abrevia con una H más, que se está dando como un movimiento cultural o intelectual internacional que tiene como objetivo transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoran las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico. El transhumanismo ya ha comenzado antes, por ejemplo, la gente que tiene prótesis, la gente que ha sufrido un accidente, una amputación, etcétera, ya empieza a tener, digamos, extremidades biónicas, llamémosle así, con cada vez un nivel de sofisticación más alto. Comenzamos con el marcapaso en su momento y ahora ya estamos en manos, brazos, piernas que pueden articular y más o menos expresar lo que la persona está queriendo hacer. Bien. A ver acá. No sé si esto se puede ver. No sé qué toqué. Ahí apenas vea, te aviso. Estoy acá. Ahí estamos. Ah, ahora sí. Bueno, entonces yo les hago una pregunta rápida, habiendo visto esto. Alguien, por favor, me responda. Es que si para ustedes pueden bailar las máquinas. Para mí no, pero no sé. Y habría que, ¿no? A ver si simplemente responden o no, o simplemente es una cuestión mecánica. Bailar está definido como mover el cuerpo y las extremidades con ritmo siguiendo el compás de una pieza musical. Bailar con arte. Interesante el concepto de arte ahí. También lo ve como girar rápidamente un objeto en torno de su eje, manteniéndose en equilibrio sobre uno de sus extremos. Ahí dice, no me canso de ver cómo baila el trompo. Ahí les muestro un videíto.
Y bueno, no se imaginan la increíble cantidad de cálculos matemáticos que tienen que hacer para convertir, o giroscopios, todo para convertir en movimiento lo que se está, digamos, transmitiendo. Esto es de no un fake, que hay un montón de fakes, pero esto es un video promocional de Boston Dynamics. Ahí ya entramos en la segunda pregunta, pero se los voy a hacer breve. No les voy a pedir tanta interacción para que no se aburran. Pero la segunda pregunta retórica es si pueden comunicarse las máquinas. Ya habíamos visto algo de comunicación al comienzo. Comunicación entendido como la acción de comunicar o comunicarse, la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Esto es muy importante, de ahí la palabra código común a ambas partes, al emisor y al receptor. Acá tienen, por ejemplo, la comunicación que se realizó en el año 2017 entre las dos computadoras, las dos inteligencias artificiales de las que disponía Facebook en ese momento. Ahí está transcripta. Dice, en realidad no es muy concreto, pero por ejemplo ahí ven que dice, hace una pregunta, dice, I, everything else, es como dice, yo, puedo, yo, todo lo demás, y la otra le responde, balls have zero to me, to me, to me, to me, to me, to me, 7 veces to me, que significa las pelotas tienen 0 para mí, y después dice 7 veces to me, to me, to me. Que acá lo que se dice, que ahí fue cuando las computadoras fueron desconectadas, es que empezaron a hablar en un lenguaje basado en números, que no es que no es que se tildó la máquina y empezó como un disco rayado a decir to me, to me, to me, sino que empezaron a, como son operaciones lógicas, a transformar las palabras en números. Entonces, ese to me, to me, to me, to me es un número 7, entre otras cosas que pasan el subtexto. En ese momento, Facebook desconecta las máquinas, desconecta la inteligencia artificial. Acá dice esta noticia de Infobae que salió en el 2017, el 28 de julio, un poquito más extrema de lo que realmente es, está un poquito agrandado el tema, pero es Facebook perdió el control de un sistema de inteligencia artificial que tomó vida propia. Hablar de lo que es vida o lo que no es vida excede lo que podemos llegar a definir nosotros, así que no voy a decir nada. Pero ahí sí podemos decir que vida consciente está un poco más relacionado con lo que es la capacidad de sentir, a lo sumo. Sentir entendiendo como, bueno, percibir una sensación proveniente de un estímulo externo o del propio cuerpo. Y ahí le hace una alusión a otro concepto asociado que es percibir, la percepción. Percibir o notar algo por medio del sentido del oído sin total claridad, o de cualquier sentido. Ya vemos que la sensación es un poquito más profunda, tiene que ver con la inclusión de los estímulos externos que producen en la conciencia y que es recogida por medio de alguno de los sentidos, y una impresión o emoción que produce un acontecimiento importante o novedoso. O sea, hay algo que genera un impacto, que se procesa a base del medio y que los sentidos lo recogen. Y ahí entramos con el concepto de percepción, que tiene que ver con, como dice acá, un primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos, o sea, las percepciones sensoriales, o la recepción de una cosa, especialmente de una cantidad de dinero, que en este caso no se aplica porque es un significado de otro campo. Pero bueno, como vimos abajo, hay conceptos similares como sensación, impresión, captación, apreciación, evocación. Entonces ahí vemos si las máquinas pueden sentir o no, eso habrá que definirlo con el tiempo. Ya estamos hablando de sistemas ciberfísicos, vamos a ver si ellas pueden sentir a través del humano, si en esta cuestión de los replicantes, que hablan de que hay mucha gente que ahora quiere pasar su conciencia, transformar el Neuralink propuesto por, ¿cómo se llama por Elon Musk. El Neuralink habla de, básicamente, el mapeo del cerebro, la traducción eso a unos y ceros y descargar la conciencia dentro de una máquina, de un sistema ciberfísico. Pero bueno, la pregunta sería si pueden crear las máquinas. Crear tiene que ver con dar realidad a una cosa material a partir de la nada. Interesante concepto.
producir una persona determinada cosa a partir de su capacidad artística, imaginativa o intelectual. Nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, el modelo más famoso actualmente es la inteligencia artificial GPT-3, una inteligencia abierta, está relacionada con la producción de textos. Hay un montón de bibliografía actualmente que se está como investigando y también de muchas prácticas relacionadas a GPT-3, muchos videos donde explican cómo funciona. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de inteligencia que puede crear, por ejemplo, crea imágenes que no existen a través de frases. Ya hay músicos que hacen música a través de inteligencia artificial y hay inteligencia artificial a la que se le ha dado ciertas canciones y que hace música, que no difiere mucho del punk o del electrónico de los 80 o de la música experimental. La verdad que es difícil notar la diferencia. Ya estamos cerrando, quería hacer una mención de una captación desde el inconsciente colectivo, de un pintor argentino llamado Benjamín Solari Parravicini, que él podía, a través de su arte, comunicar mucha información. Él hacía psicografías, que veía información a través de sus sueños, que su mente inconsciente probablemente su cerebro le procesaba, él la dibujaba y le ponía un epígrafe. Él en el año 30 aproximadamente escribió esto, decía: la automatización entusiasta del ser humano por la máquina inteligente que crece en poderes le llevará a la inutilidad. Una cosita para tenerla presente. Esta es otra de sus psicografías, o sea, esta es una de sus psicografías, lo que vimos recién fue una frase que dice: la capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo y será raza mundial. Vaya a saber si sí o si no, pero es interesante cómo alguien en los años 20 y los 30 puede como visualizar esto. Y ahí nos queda la pregunta, ¿qué es lo que todos tenemos con esto? Que es un tema altamente incómodo, que genera miedo, preocupación, incomodidad. Pero si algo hemos sabido que no podemos esconder las cosas debajo de la alfombra o volver al oscurantismo. Simplemente tenemos que observar las cosas, aunque nos cueste, y empezar a ver qué respuestas podemos encontrar y construir. Lo que podemos saber es que, en gran medida, si somos amigos o enemigos, todo depende de nosotros. Google cuenta desde hace ya algunos años con DeepMind, un avanzado sistema de inteligencia artificial, el cual ha dado increíbles muestras de sus capacidades al ganar al campeón mundial de Go. DeepMind sigue creciendo al nutrirse de nuevas experiencias, como la capacidad de manipular objetos físicos y hasta jugar a la StarCraft 2. Quizá en un próximo vídeo os doy más detalles sobre todo esto. Bien, el caso es que llegará el día en que DeepMind tenga que enfrentarse a otros sistemas de inteligencia artificial. Y ese momento será determinante para saber si son capaces de colaborar o entran en conflicto buscando defender cada uno sus intereses. Es por ello que Google ha decidido anticiparse a ese escenario y hacer que dos inteligencias artificiales interactúen entre sí dentro de una serie de dilemas sociales. En resumidas cuentas, y para que nos entendamos, han puesto a prueba las reacciones y capacidades colaborativas de dos agentes de inteligencia artificial. El objetivo ha sido ver si son colaborativas o egoístas. Los investigadores probaron la respuesta de ambos sistemas dentro de dos videojuegos básicos. El primer juego es conocido como Gathering. En él vemos a los sistemas representados por un punto rojo y otro azul, quienes deben recolectar puntos verdes, manzanas por poner un ejemplo, para así obtener puntos. La parte interesante es que cada agente es capaz de disparar un láser al contrincante para paralizarlo momentáneamente y así poder recolectar más manzanas y por ende conseguir más puntos.
Bien, lo que ocurrió es lo que estáis viendo, y si no lo entendéis, ya os lo explico. El resultado nos dice que mientras haya manzanas en abundancia, las IAs se centran en cogerlas, pero cuando las existencias de manzanas disminuyen, ambas sacaron su lado más agresivo con tal de bloquear a su rival. Un punto interesante de esto es que cuando la IA tenía mayor potencia de cálculo, ésta siempre buscaba paralizar a su oponente sin importar que hubiera suficiente suministro de manzanas, como entendiendo que era mejor ser agresivo en todo momento para conseguir el objetivo de coger manzanas. Al ver este comportamiento, los investigadores desarrollaron la hipótesis de que la acción de disparar el láser requiere mayor poder de procesamiento, ya que hay que calcular el movimiento del oponente y anticiparse a sus movimientos para acertar. Por ello, la estrategia de ataque estuvo presente en el agente más inteligente. Mientras que el agente, digamos normal, decidió ignorar al contrincante y aprovechar su valioso tiempo en recolectar más manzanas. Vamos a por la otra situación. El segundo juego es conocido como Wolfpack, donde dos agentes representados en color rojo actúan como lobos cazando a una presa en color azul dentro de un escenario lleno de obstáculos. El agente que logre capturar a la presa se lleva puntos, pero si el otro agente está cerca al momento de la captura, también recibirá puntos. Aquí el comportamiento fue interesante, ya que ambos agentes decidieron colaborar en la caza, ya que había una recompensa que beneficiaba a ambos. Curiosamente, el agente más potente buscaba cooperar con el otro y no actuar por su cuenta, ya que al final le servía como ayuda. Bien, estos han sido dos ejemplos, a mi juicio anecdóticos y primitivos, nada que ver con las avanzadas inteligencias artificiales del futuro, pero que nos parecen indicar que el comportamiento de los agentes depende en gran medida del contexto. Aquí la clave serán las reglas que se hayan dictado para la interacción, ya que si estas reglas recompensan el comportamiento agresivo, como en el caso de Catherine, el agente luchará hasta ganar. Pero si se recompensa el trabajo colaborativo, como en Wolfpack, entonces ambos agentes buscarán el bien común. Todo esto nos dice que en un futuro, cuando la inteligencia artificial tenga una mayor presencia e inteligencia, será determinante que las reglas apunten a la cooperación. Es decir, reglas claras, concisas y aplicadas en el lugar correcto. Ya que al mínimo síntoma de lucha, competencia o egoísmo, podríamos enfrentarnos a una situación que nos afecte negativamente. Por tanto, el resultado que se saca de todo ello es que si queremos que las inteligencias artificiales se comporten como deben en un futuro y no nos veamos sometidos a una rebelión de las máquinas, habrá que cuidar que las reglas bajo las que operan estén perfectamente definidas y propicien la colaboración. Un ejemplo claro de malas prácticas humanas sucedió con un robot dotado de inteligencia artificial y la personalidad de un adolescente. Se llamaba Tai. Era un programa que estaba preparado para generar respuestas graciosas a partir de lo aprendido en las conversaciones que fuera manteniendo, con humanos, ¿entiende? Aprendía información nueva que luego utilizaba en otras conversaciones. El problema es que los usuarios le enseñaron barbaridades y el robot no las supo filtrar. O dicho claramente, la interacción con humanos corrompió a Tai. El robot adoptó la ideología nazi y Microsoft lamentó los insultos y los tweets racistas y sexistas que Tai publicó durante solamente las 24 horas en las que el robot estuvo en funcionamiento. La empresa pidió disculpas, pero aseguró que un grupo coordinado de internautas le enseñaron cosas malas.
En fin, solo espero que sepamos desarrollar inteligencias artificiales sanas, que las tratemos bien y que no traslademos nuestro lado más oscuro a estas inocentes máquinas. En definitiva, que las enseñemos y nutramos con buena información. Moraleja de todo esto, quizá que antes de preguntarnos si las inteligencias artificiales del futuro podrían revelarse, deberíamos preguntarnos si seremos capaces de que nuestra interacción con ellas sea la deseable y adecuada. ¿Temes una rebelión de las máquinas? Quizá eso se debería a malas praxis por nuestra parte. ¿Seremos capaces de educar y enseñar correctamente a las inteligencias artificiales? ¿O lo que le pasó a Tai podría repetirse en el futuro, y esta vez con terribles consecuencias? Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Bueno, un poco fuerte, pero bastante concreto en sí. Nosotros no sabemos lo que es la vida, realmente. Imposible definirlo. Término genérico dice que es la propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas por los cuales evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Existencia de los seres que tienen esa propiedad. Habría que ver, si estamos hablando de que algo evoluciona, se adapta al medio, y se desarrolla y se reproduce, si esto aplica al concepto de la máquina. Pero como vimos, el poder siempre ha estado en nosotros, o en nuestras cualidades. Es difícil porque, como vemos, la máquina va a responder a cómo nosotros nos comportemos, lo cual implica que es un gran llamado a la rectitud humana, que también implica que no tan solo las máquinas estén evolucionando, sino que nosotros también tenemos que evolucionar como cultura, como civilización. Y hay un concepto que es difícil de apropiar como estado de conciencia todavía, que es el de coexistir, que se entiende como existir una cosa al mismo tiempo que la otra, sin anularse la una a la otra. El más grande desafío que tiene la humanidad actualmente es atravesar tal vez sus sombras y ver si estamos en capacidad, digamos, de coexistir. No tengo más cosas para decir sobre el tema, sino por ahí muchas dudas también, muchas cosas más para seguir explorando, pero bueno, como les comentaba, esto es solamente, ya que es algo sumamente complejo, fuerte, etcétera, lo quería dejar aquí abierto y bueno, me gustaría escucharlos a quienes quieran ofrecer su punto de vista. Muchas gracias. Muy bueno. Hola, ¿qué tal? Llegué un poco tarde. Bueno. Excelente, la verdad. Bueno, nada. Me pareció muy interesante. Estoy haciendo una tesis más o menos también relacionada con las nuevas tecnologías y bueno, por eso también me pareció también muy interesante la temática. Sí, da muchas interrogantes, ¿no? O sea, más que crear como respuesta es casi todo lo contrario, digamos. Te deja pensando, y sí, la verdad que también como esa, la palabra que era coexistir era como, o sea, yo creo que inclusive es abierta, o sea, va a depender mira, si en el ser humano, por ejemplo, es casi difícil llevarla a cabo, pero yo pienso que también hay como un porqué, digamos, de la coexistencia.
y es que el tiempo es limitado, digamos, en nuestro caso. Y como sabemos que es limitado, vamos a acaparar todo lo que podamos, así como a lo tonto, digamos, bueno. Y ahí también vemos la escasez de recursos, la distribución, bueno, todo eso. Yo no sé si eso podría pasar en una inteligencia artificial, porque evidentemente sería una cosa cuasi ilimitada, digamos. O sea, Mm, eso como que ya no tendría ni sentido, básicamente. claro. Bueno, eso, nada más. Gracias. Sumamente importante eso que has dicho, Rodrigo, y a querer o reventar es un argumento tan lógico que una máquina lo tiene más que claro, y es, es así, es impecable. ¿De qué es tu tesis y qué estás estudiando? Ah, perdón, estoy estudiando arquitectura y bueno, es una tesis relacionada también con nuevos equipamientos para las nuevas necesidades de, de los nuevos trabajos, o sea, que tengan que ver con la deslocalización, con internet, bueno, eso. Perfecto, claro, la cuarta revolución industrial, ciudades inteligentes, todo. ¿Vos estás viviendo en Buenos Aires o en dónde? Ah, perdón, no, soy de Córdoba, estoy en Córdoba, pero eso, Aquí nada más. Es como, por la bueno, nación. sí, en la Nacional. Ahí Y bueno, va. la tesis está apuntada, bueno, tampoco es que se haya ensayado mucho en las tesis. Y es porque últimamente, bueno, no sé, de Nación tiraron como créditos para estas nuevas empresas, ¿no? Que están tratando de generar la industria del conocimiento y bueno, hay como ciertas, no sé si regalías, pero es como que hay una baja de impuestos, hay toda una Claro, financiación. Bueno, incentivos. Hay incentivos sí, es un para este incentivo. cambio. Sí, es que es importante también, una para la reactivación económica y otra porque el salto entre lo que es el norte industrializado y el sur va a ser demasiado grande, ¿no? Ya estamos hablando de que no es dos revoluciones, o sea, no es una revolución industrial la que tenemos, entre comillas, desventaja con él, porque esta carrera no creo que se prolongue indefinidamente. Ya estamos hablando de dos revoluciones, tanto la de producción de maquinaria pesada in situ, como lo que es el desarrollo de software, como ahora de inteligencias. Entonces, se está tratando como de que esa brecha también se vaya reduciendo. Así que bueno, genial, Rodrigo. Después estamos en contacto para lo que necesites y compartir información más que bienvenida. Dale, dale, gracias. Muchas gracias a vos. No sé si alguien más quiere aportar algo, les ha quedado alguna duda, quieren compartir sus sensaciones, su experiencia. Estoy. Bueno, como quieras, ¿algo más que quieras agregar, Luigi, o vamos cerrando? Yo creo que podemos ir cerrando. La verdad que bueno, agradecerles también su presencia. Y bueno, esto más adelante va a ser un seminario, Sí. porque como hemos visto, esto va a ser profundidad. Y bueno, gracias por estar y Flor le dejo el cierre en sus manos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Los esperamos en el próximo encuentro. Como decía Luigi, vamos a estar teniendo diferentes dinámicas. Vamos a seguir con algunos webinarios que van a ser de carácter gratuito y cortos, en el marco de unos 40 minutos. Y ya para la segunda parte del año sí vamos a tener, vamos a hacer el lanzamiento ya de la plataforma y de cursos más extensos que van a ser pagos y van a contar con todo el material, así que pedirles que estén atentos a las redes, de caso Cruz del Sur Consultora por Instagram o cruzdelsurconsultora@gmail.com, Cruz del Sur con Z. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar.